Fijémonos cómo iniciaba el Evangelio y cómo terminaba el Evangelio. Capítulo 21 de San Juan, verso 1 y verso 14. Jesús se volvió a aparecer a sus discípulos después de su resurrección. Verso 14. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Han venido teniendo la experiencia de varios momentos de que efectivamente Jesús venció la muerte. Son momentos de gran bendición para aquellos apóstoles. Pareciera que ahí están acabando de cargar sus pilas, sus baterías, para la gran encomienda que el Señor les va a hacer. Quedará tan clavado en sus corazones esas experiencias que los marcó definitivamente, que aunque ya no lo vieran o no lo sintieran o no lo palparan, ya por la fe sabían que Jesús venció la muerte. Por eso nos topamos ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles a Pedro, a Juan, convencidos de lo que el mismo Señor les encomendó. Comienza diciéndonos ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el verso 2, cómo las autoridades judías religiosas estaban indignados porque Pedro y Juan enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. No estaban haciendo algo malo, al contrario, estaban obedeciendo lo que el mismo Señor Jesús les encomendó. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20, así cierra el Evangelio. Incluso ya resucitado Jesús, fíjense lo que les dice: enséñenles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Les da la autoridad de transmitir la auténtica enseñanza que viene de Jesús. Son maestros en la fe, porque Cristo les confió su doctrina, y tienen la autoridad y el respaldo de Jesús, de tal manera que no disminuye su ánimo y su valentía, aunque el Sanedrín o las autoridades religiosas judías quieran frenarlos. Están indignados, ciertamente, dice ahí el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero detengámonos en esos dos verbos, ¿verdad? Enseñar y anunciar. El anuncio, claro, es proclamar un acontecimiento fundamental, esencial en la vida del creyente. Y la enseñanza es nutrir, es alimentar, es fortalecer, es consolidar, es darle seguimiento. El anuncio es como la siembra de aquella semilla, la enseñanza es cultivarla, regarla, quitarle la maleza, propiciar un ambiente para que crezca, se desarrolle y dé frutos, y frutos de santidad sería. Las autoridades judías indignadas quieren pues frenar esta acción apostólica mandada por Jesús. ¿Y qué hacen? Ahí en el verso 3 ya, los encarcelan, los encierran. El mismo Señor Jesús ya les había advertido a ellos que por causa de su nombre serían encarcelados. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, verso 12, les advierte tal cual el Señor Jesús: los van a atrapar, los van a encerrar, los van a encarcelar por causa de mi nombre. Entonces no es novedad para ellos que los quieran frenar o los quieran coartar la libertad de proclamar lo que Jesús les mandó.
Nos vamos al capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles y nos detenemos en el verso 8. ¿Y qué dice ahí? Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace defensa de lo que están precisamente anunciando. El mismo Señor Jesús ya les había advertido. Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 19, y en el verso 20 va a decir: no tengan miedo o no se preocupen de lo que van a decir o cómo se van a defender. Verso 20, el Espíritu del Padre de ustedes les enseñará lo que tengan que decir, o hablará a través de ustedes el Espíritu de Dios. Entonces se va corroborando lo que el mismo Señor Jesús les advirtió a sus apóstoles. La persecución la vivió, por ejemplo, también San Juan. Lo vemos en el capítulo 1, en el verso 9 del libro del Apocalipsis. Cómo se presenta: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, me encontraba desterrado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Y así habrá muchísimos más testimonios, incluso fuera de la Biblia, obvio, de persecución contra la fe. Más adelante veremos cómo matan al mismo primer mártir, precisamente Esteban, ¿verdad? Cómo mandan matar también a Santiago, en su momento se verá. Entonces él está haciendo defensa de lo que el Señor le ha encomendado, está movido por el Espíritu Santo. Ya en el verso 10, capítulo 4, verso 10 de los Hechos de los Apóstoles, ahí está como el corazón del anuncio. Y se centra precisamente en que han dado muerte a Jesús, al que crucificaron, y que con ese poder había sanado a aquel hombre que estaba fuera del templo. Sí, lo crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y dirá en otro momento Pedro: nosotros somos testigos de eso. Lo escuchamos hace unos días. Tan convencidos están, pues, que no tienen miedo a la cárcel, no tienen miedo a la persecución, a ser rechazados. Todos sabemos que más adelantito va a decir que los mandaron azotar, que los mandaron prohibir anunciar ese tal nombre de Jesús. Y ya en el verso 12, capítulo 4, verso 12, no hay otro nombre por el cual seamos salvos. Todo centrado en Jesús. No hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Solamente a través de Cristo Jesús. Y así lo proclama Pedro, fortalecido y movido por el Espíritu Santo. Y es lo que viene anunciando la iglesia, ¿verdad?, en estos 20 siglos. Y es lo que se seguirá proclamando, como dijo Jesús ahí al final de Mateo 28. Y sepan que yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Así se va a seguir anunciando, le guste a quien no le guste, lo quiera quien no lo quiera, pero es mandato del Señor Jesús. Si en otros países han lamentablemente querido prohibir el anuncio del Evangelio y sigue habiendo mártires, lo advirtió el Señor Jesús, pero la iglesia no puede callarse el por qué existe, anunciar a su Señor, anunciar a su Redentor, anunciar a su Salvador, anunciar la resurrección de Cristo.